Lucifer no fue el primero en caer. El silencio eterno fue roto por una voz ancestral, un sonido que resonó incluso antes de que existiera el tiempo. Fue el comienzo, y al mismo tiempo el presagio de algo terrible. La creación aún respiraba pureza. La luz de Dios lo cubría todo. Los ángeles cantaron en perfecta armonía. Nada se había corrompido, nada se había caído. Pero en las sombras del trono, algo comenzó a agitarse. Algo que ni los querubines más cercanos podrían comprender. Una semilla, una idea, un deseo de otra índole. Durante siglos, hemos creído que Lucifer fue el primero en rebelarse, el primero en caer. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si, antes que él, ya hubiera habido una caída olvidada? ¿Una rebelión que precedió a la rebelión? Prepárese. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, es una historia oculta en el subtexto de la creación. Una verdad espiritual que pocos se han atrevido a investigar. Porque no todas las caídas comienzan en el cielo. Algunos comienzan en las profundidades del abismo. En el principio, Dios creó seres de luz y poder, ángeles de diversas órdenes, querubines, serafines, tronos, dominios, cada una con un propósito, cada una con una misión. Pero había otro grupo, ángeles vigilantes, designada para observar la tierra y proteger a la humanidad naciente. Eran guardianes de la frontera entre lo visible y lo invisible. Su deber era observar y nunca intervenir. Y fue allí donde comenzó el primer acto de desobediencia. Mucho antes de la guerra de Miguel contra Lucifer, mucho antes de que la estrella de la mañana pierda su brillo, estos ángeles comenzaron a desear lo humano, comenzaron a admirar lo terrenal, y lo que comenzó como mera observación se convirtió en pasión. Los antiguos llamaban a estos seres los vigilantes. Hombres poderosos los llamaban hijos de Dios. Y textos olvidados, como el libro de Enoc, cuentan que ellos descendieron a la tierra, no fueron expulsados, optaron por bajar. Eligieron abandonar el cielo, por un amor prohibido. Shemi-Hazá, el líder de los vigilantes, convocó a 200 de ellos. «Hagamos un pacto entre nosotros», dijo, «para que nadie mire atrás cuando estemos en el abismo». Y así, a los pies del monte Hermón, sellaron el juramento. Fue la primera alianza de la rebelión, el primer acto de la caída. Tomaron para sí las hijas de los hombres, y de ellos nacieron los gigantes. Seres que la tierra no podría sostener. Nefilim, cuerpos mortales con la fuerza de los cielos. Y entonces comenzó la corrupción. La sangre de la tierra clamó. La pureza del Edén quedó mancillada, y los cielos se entristecieron. Mientras tanto, Lucifer seguía siendo luz. Él seguía en la cima de su carrera, rodeado de piedras preciosas. Caminó sobre el fuego ardiente. Pero algo en su corazón comenzaba a cambiar. Observó lo que sucedía en la tierra. Y en lo más profundo, nacía el mismo veneno que acabó con los vigilantes. El deseo de ser algo más de lo que uno fue creado para ser. Los vigilantes se enamoraron. Lucifer caería por orgullo, pero la esencia era la misma. El deseo de superar los límites que Dios ha establecido. El cielo tembló. Dios observó la corrupción de los hombres y la sangre de los inocentes. Entonces envió el diluvio, no solo para limpiar la tierra, pero para poner fin al linaje de gigantes, para borrar las huellas de la primera caída. Los ángeles caídos fueron encarcelados, arrojados a abismos de oscuridad, encadenado hasta el día del juicio final. Y el nombre del abismo era Tártaro. Allí, en las sombras más profundas, esperaban los vigilantes, prisioneros, silenciosos, testigos de lo que sucede cuando la creación desafía al Creador. Pero el eco de su rebelión no se ha desvanecido. Lucifer escuchó,
Él vio lo que les sucedió a aquellos que se rebelaron contra el Altísimo, y sin embargo, continuó alimentando el mismo deseo. Si bien los vigilantes pagaron el precio de su caída, Lucifer estaba planeando el suyo propio. Pero su plan sería más ambicioso, más audaz, más devastador aún, porque no quería simplemente rendirse. Él quería para apoderarse del trono. Y con esto, concluye la primera parte. La caída de los vigilantes fue el preludio, una advertencia que fue ignorada, un reflejo de lo que estaba por venir. Pero el universo estaba a punto de presenciar algo aún más terrible, porque el más hermoso de los ángeles estaba a punto de transformarse en el estado de ánimo más sombrío. El cielo seguía brillando con una luz perfecta. Los cánticos resonaban como ríos de luz. Pero algo en el corazón de un querubín comenzó a arder. Lucifer, la estrella de la mañana, el portador de la luz, fue magnífico. Era música en directo. Era un espectáculo de fuego danzando ante el trono. Pero cuanto más brillaba, pero él quería brillar por sí mismo. El orgullo comenzó como un susurro, un pensamiento silencioso. ¿Para qué adorar cuando puedo ser adorado? ¿Para qué servir cuando puedo gobernar? Y ese murmullo creció. Se extendió como el viento entre los coros celestiales. Algunos ángeles oyeron y quedaron encantados con sus palabras. No quiero destruir el trono, dijo. Quiero sentarme a su lado. Pero las palabras, disfrazadas de humildad, eran semillas de rebelión. Los cielos comenzaron a partirse. Hubo quienes permanecieron fieles a la voz del Creador. Y hubo quienes creyeron que Lucifer podía ser como él. Se rompió la armonía. La música se detuvo y un denso silencio cubrió el cielo. Entonces comenzó la guerra. Fue una batalla que ningún ojo humano jamás podría haber imaginado. El sonido de las espadas era como un trueno. Un relámpago cruzó el cielo. Los ángeles cayeron como estrellas ardientes. Miguel se puso de pie. Su nombre significaba ¿quién como Dios? Y esa fue la respuesta celestial al orgullo de Lucifer. No te elevarás por encima de las estrellas. Serás arrojado al abismo. La luz se rompió, y la estrella de la mañana se apagó. Pero hay algo que poca gente entiende. La caída de Lucifer no comenzó con la guerra. Todo comenzó en el corazón. Y eso es lo más peligroso. Él vio cómo los vigilantes se enamoraban. Él presenció el castigo que recibieron. Pero él creía que era diferente. Él se creía intocable. Y esa era la idea, esta ilusión de grandeza, lo cual lo hundió más que ningún otro. Cuando terminó la guerra, el cielo lloró, y 1/3 de los ángeles cayeron con él. No solo fueron expulsados, se transformaron. La luz se convirtió en oscuridad. El canto se convirtió en un grito, y el cielo jamás volvería a ser el mismo. El nombre Lucifer ha perdido su sonoridad gloriosa. Ahora le llamaban Satanás, el oponente, el acusador, lo que los separa. Pero lo que muchos no comprenden, lo cierto es que Lucifer no cayó solo. Heredó un legado, la semilla que comenzó con los vigilantes, la misma desobediencia, el mismo deseo de superar los límites, eran el espejo que él seguía. Y por eso la Biblia lo llama el padre de la mentira, porque su mentira empezó antes que él. Partió de la idea de que se podía cuestionar al Creador. Mientras los vigilantes estaban encarcelados en el Tártaro, Lucifer y sus ángeles vagaban por ahí, sin hogar, sin trono, sin descanso. Se encontraron con el caos y lo convirtieron en su reino. La oscuridad se convirtió en mi morada. Y allí, el adversario comenzó a construir su imperio. El infierno no fue creado para el hombre. Estaba preparado para ellos, para los ángeles que abandonaron su morada. Pero cuando el hombre cayó en el Edén, Lucifer vio su oportunidad. Si no podía reinar en el cielo, regeria a terra. Si no podía haber luz arriba, él sería el señor de las sombras de abajo. Y así comenzó la manipulación. El mismo espíritu que corrompió a los vigilantes
ahora estaba penetrando en la mente humana. Deseo, orgullo, autosuficiencia. Y una vez más, la historia se repitió. Primero los ángeles, luego los hombres. La serpiente en el Edén era simplemente un eco de algo mucho más antiguo. No fue el comienzo de la rebelión, fue una continuación de aquello. Y Dios estaba observando. Sabía que el mal no podía triunfar, pero eso le permitiría crecer, para que se haga justicia completa, para que toda la creación vea el resultado de la desobediencia, aquel a quien los cielos esperaban, aquel a quien hasta el infierno temía. Desde el momento en que nació, el infierno se desató. Los demonios sabían quién era. El propio Lucifer reconoció la presencia de quien una vez lo había expulsado. Pero había algo que no entendía. ¿Por qué el Hijo de Dios se habría de hacer hombre? Lucifer creía que el poder era el camino. Pero Cristo vino a demostrar que el amor era la respuesta, y esa era el arma que el infierno jamás podría comprender. Jesús creció en silencio. Habló con autoridad, sanó, liberó, restauró. Cada milagro fue un golpe contra la oscuridad. Cada palabra, una luz que atraviesa la oscuridad. Los mismos ángeles que cayeron por orgullo, ahora temblaban ante la humildad del Hijo. Pero el clímax de esta historia aún estaba por llegar, porque el Hijo de Dios no vino solo a enseñar. Bajó. Llegó para entrar donde nadie más podía entrar. Y cuando la cruz fue alzada, el infierno creía haber ganado. La estrella fugaz sonrió. Finalmente, el Creador había muerto. Pero ¿qué demonios no sabía? La muerte sería su mayor derrota. Cuando el cuerpo de Cristo fue colocado en la tumba, su espíritu descendió a las profundidades. Descendió al Tártaro, al mismo abismo donde los vigilantes fueron encarcelados, al mismo lugar donde se selló la primera rebelión. Y allí, por primera vez, el infierno tembló. Aquel a quien el tiempo no pudo contener. Entró en las prisiones del abismo, y ante los caídos, proclamó la victoria. Las cadenas se rompieron. La oscuridad tembló, y el Hijo de Dios tomó las llaves de la muerte y del infierno. El mismo abismo que aprisionó a los primeros rebeldes. Ahora era testigo de la liberación de los justos. Los vigilantes caídos, las legiones de demonios, el mismísimo Lucifer. Todos fueron testigos de lo imposible. La luz se había apagado, y no se podía volver a apagar. Por lo tanto, la Biblia dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, porque el Hijo se llevó consigo a los que esperaban la redención. El pecho de Abraham quedó vacío, y el infierno vacío de poder. Lucifer gritó furioso. Él no lo entendió. Al igual que la cruz, símbolo de debilidad, podría ser el trono de la victoria, pero allí estaba, en la humillación, que el plan divino estaba siendo revelado. La primera caída se debió al orgullo. La victoria definitiva llegaría a través de la obediencia. Los vigilantes cayeron porque desearon lo que no debían tener. Lucifer cayó porque quería ser Dios, pero Cristo triunfó vaciándose a sí mismo. Y entonces, la profecía se cumplió. La semilla de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente. No con fuerza, pero con sacrificio. Y en ese momento, todas las caídas, de ángeles, de hombres, en su propio mundo, encontraron su fin. Hoy, la guerra espiritual continúa. Los ecos de la rebelión aún resuenan, pero su destino ya está sellado. El trono ha sido restaurado, y la luz triunfó para siempre. Lucifer creía que podía ser igual a Dios, pero la cruz demostró lo que realmente significa ser como Él. Ser como Dios es amar hasta el final. Se trata de perdón. Se trata de rendirse. Y esa es la verdad que el enemigo jamás podrá comprender. Los guardias de seguridad fueron testigos del sistema judicial. Lucifer fue testigo de las consecuencias. Pero la humanidad fue testigo de la gracia. La historia comenzó con la caída, pero termina con la redención. Porque donde abundó el pecado, la gracia abundaba.
Ahora, cada vez que el mal se alza, al cielo no le importa. Porque la victoria ya ha sido declarada. El Cordero venció antes de la fundación del mundo, y si hay una lección oculta en toda esta historia, esto es todo. El orgullo siempre cae, la obediencia siempre triunfa, y el amor siempre reina. Lucifer no fue el primero en caer, pero será el último en arrodillarse, ante él que es, que era, y lo que está por venir. El mal nació de la vanidad, pero la humildad lo venció. Los cielos guardan el recuerdo de las cataratas, no glorificar la desobediencia, sino para revelar el poder de la redención. El infierno ha recibido su propia justicia, pero el hombre experimentó el perdón. Y por eso, incluso hoy en día, el nombre de Jesús hace temblar al infierno.